Hablando del caso fortuito de fuerza mayor y la relación que cumple con el COVID-19 durante la pandemia ocurrida en el año 2020 y presente 2021, en México se dice que las partes deben de cumplir siempre con las obligaciones adquiridas en los contratos que se hayan celebrado, es decir, atender a todos los términos y condiciones que están expresamente establecidos en los mismos. En pocas palabras, en México se aplica el concepto general de derecho pacta sunt servanda, o lo que significa que lo pactado siempre debe de cumplirse. Esto, claro, con excepción de algunas circunstancias extraordinarias que pueden impedir el cumplimiento de dichas obligaciones y por lo tanto también lo eximen. Y esto es porque, pues básicamente no puede ser imputable el incumplimiento de un deudor, pero hay ciertas circunstancias excepcionales que pueden eximir a las partes de ese cumplimiento en las obligaciones. Y bueno, en México sí existen acontecimientos que se pueden considerar fuera de la voluntad de la persona que sí desea cumplir con sus obligaciones y que no ha podido preverlas o que aún sabiendo que pueden suceder no puede evitar que sucedan. Y esos acontecimientos se les conoce como caso fortuito o de fuerza mayor y se distinguen en tres categorías pues, básicas, podemos decirlo así, que podrían ser en este caso los sucesos generados por sucesos de la naturaleza. Estamos hablando de un terremoto, un tornado, un incendio o algo que realmente no se puede evitar porque es un desastre natural. También estamos hablando de los hechos generados por el hombre. Eh, pues en este caso estamos hablando, por ejemplo, que alguien te ataque o alguien te asalte o tengas alguna situación provocada por alguien más que te impida poder cumplir con tus obligaciones. Y por último estamos hablando de los actos derivados de la autoridad, que sí, básicamente son generados por el hombre, pero estos se aplican de manera general por las leyes. En este caso, por ejemplo, en la pandemia, eh, las leyes impidieron que las personas pudieran salir a trabajar, por tanto muchos negocios dejaron de funcionar. Entonces esto aplica como un caso fortuito de fuerza mayor. Y es que en México pues básicamente caso fortuito o fuerza mayor se utiliza para prácticamente lo mismo, ya que producen las mismas consecuencias. Sin embargo, se podría decir que un caso fortuito se refiere a los hechos producidos por la naturaleza y los actos de fuerza mayor se referirán a aquellos producidos por el hombre, o en este caso por la autoridad. Entonces, bajo esta premisa, la pandemia originada por el COVID puede considerarse como un supuesto de caso fortuito fuerza mayor, ya que se puede localizar en cualquiera de las tres categorías antes mencionadas, y es que existen pues tratados por parte de organizaciones internacionales que tratan a la pandemia como una enfermedad grave que debe ser tratada y debe ser erradicada cuanto antes. Por lo tanto, se origina lo que es la pandemia o la famosa cuarentena. Y la orden de la autoridad consiste en restringir ciertos actos en atención a la emergencia referida. Y aún estando en conocimiento de esta, pues no se pueden evitar dichos efectos porque no podemos ir en contra de lo que está estableciendo la ley, lo que están estableciendo las autoridades. Cuando estamos hablando del caso de Roberto, para este debe existir un contrato que lo ampare para dichas cláusulas y en estas debe estar considerado el caso fortuito, como debe ser en la mayoría de los contratos y en la mayoría de los casos, ya que la ley federal del trabajo sí lo contempla en su artículo 427, donde dice que son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo de una empresa o establecimiento, en este caso la suspensión de labores que se, que se declara bajo una emergencia sanitaria o casos de contingencia sanitaria graves. En este caso, pues cumple cabalmente con todas las condiciones de lo que representa la pandemia y por lo tanto, si estamos hablando de un contrato pegado a las cláusulas que deben ser de acuerdo a la legislación mexicana y esta contingencia sanitaria se considera un caso fortuito de fuerza mayor, en este caso Roberto no podría cumplir con lo pactado aunque quisiera. Y el dinero que fue entregado como anticipo fue para la preparación del evento y para la preparación de diferentes cosas
que Roberto requiere para poder hacer su trabajo. Por lo tanto, ese dinero ya fue invertido en algo y precisamente por eso se presenta el adelanto. En caso de que ya no se requiere el servicio, precisamente ese adelanto funciona como una garantía para que Roberto tampoco pueda perder su tiempo y en este caso no tenga perjuicios al respecto. Entonces lo correcto sería aplazar los eventos y que Roberto cumpliera su obligación en cuanto fuera posible. Y en caso de que las personas decidieran que ya no requieren el servicio de Roberto, ese dinero ya se quedó como en garantía y está amparado por la ley, por las cláusulas, entonces Roberto ya no tendría que regresarlo, ya que estrictamente se está hablando de que él está protegido por una condición de caso fortuito o fuerza mayor y pues no tendría que verse obligado a regresar dicho dinero, ya que él no ha incumplido con la obligación, o al menos no por decisión propia, sino por todas las condiciones que ya se han mencionado, que implican o aplican para que una situación se considere un caso fortuito o de fuerza mayor, como en este caso ya dijimos que es la pandemia del COVID-19, donde una enfermedad ya te puede impedir trabajar, lo cual se podría llegar a considerar un hecho natural, o bien en este caso las autoridades te impiden trabajar, por lo tanto ya también se considera un acto efectuado por el hombre.